una de las cosas, por ejemplo, con las que tengo grandes desacuerdos con este gobierno, es cómo en nombre del cambio se llega a asociarse con con una parte grande de esa clase politiquera, sin la cual no hubiera ganado la presidencia, ¿cierto? Sin la cual no podría estar teniendo las pequeñas aprobaciones que logra en el Congreso, porque eso es una traición a un pensamiento que es de toda la vida. Un saludo a todos nuestros seguidores y amigos de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios virtuales. Hoy con una historia política de esas que pues muchos conocerán y otros pues conocerán el día de hoy. La historia política del doctor Jorge Enrique Robledo, tantos años senador, incluso considerado uno de los mejores senadores en alguna época, ahorita con el tema de dignidad y compromiso que nos va a estar hablando pues de toda esta trayectoria que nos ha traído hasta este momento. Doctor, bienvenido aquí a Quienique. Cristian, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos observen. Bueno, estamos con este tema del racionamiento de agua. ¿Le tocó hoy? ¿Cómo va a ser? Pues madrugué a bañarme y a guardar agua, que creo que fue lo que hicimos todos en todas las casas, ¿no? Pero lamentable, y hay una cosa que hay que decir con franqueza. Aquí hay que observar qué fue lo que pasó, porque ¿cómo es posible que nos quedemos sin agua? Una medida difícil que tuvo que tomar. No, pero claro, porque esto es un problema políticamente hablando, es muy duro para la gente, porque son 1000 problemas. Pero aquí sí valdría la pena que se hiciera un inventario qué pasó. Porque este no es el desierto del Sahara. Este es un país abundante en lluvias, ¿cierto? En páramos relativamente cercanos. ¿Qué pasó con los almacenamientos? ¿Esto no se vio venir desde antes? Incluso yo estaba mirando, y sería bueno que ustedes lo indagaran, que desde alcaldías bastante más atrás que esta, ya el problema estaba cantado. Entonces ahí hay un balance que hay que hacer. Vamos a revisarlo, doctor Robledo. El día de hoy pues queremos hablar un poco de toda su trayectoria política y obviamente pues tocaremos algunos temas de actualidad nacional ya en la parte final. Usted tantos años en política. Aquí nada más en la sede de Dignidad y Compromiso vimos ahorita un cartel que decía trabaja y luego descansarás o algo así por el estilo. Y yo creo que usted es un ejemplo de eso. ¿Cuál es su motor, doctor Robledo? A ver, digamos esto. Yo soy mi origen social es una familia de clase media que pudo darnos, pues, digamos, unas vidas tranquilas a los 3 hermanos. Pude estudiar, pues, en una universidad conocida de Colombia. Y se me abría, digamos, muchas posibilidades en el mundo del establecimiento. Pero yo tuve la suerte, Cristian, de que me tocó el movimiento estudiantil de 1971. Antes de eso a mí la política no me interesaba. A mí en mi casa me decían, la gente decente no se mete en política. Entonces yo llegué aquí a estudiar a Bogotá, ¿sí? Con esa idea. Pero aquí me tocó el movimiento estudiantil y empecé a mirar cosas que yo no me había fijado. Y me di cuenta que el país era un desastre, la pobreza, el hambre, la falta de oportunidades para las gentes sencillas, el subdesarrollo industrial, agropecuario, la corrupción, la soberanía nacional por completo perdida, organizaciones que pensaban que con la violencia y el secuestro iban a poder arreglar las cosas, etc. Todo este establecimiento en esos días solo liberales y conservadores hacían lo que se les da la gana. Y yo me politicé, yo participé en ese movimiento estudiantil que fue muy grande y al final de 1971 tomé una decisión de vida, Cristian, que fue quien me miré en el espejo y dijo, bueno, ¿usted qué va a hacer con su vida? ¿Se va a dedicar a conseguir plata, que es lo que se supone que uno viene a hacer a Bogotá? ¿Sí? Entonces yo tomé la decisión de que no, que me iba a dedicar mi vida a la lucha política por cambiar a Colombia. En eso llevo ya 53 años, y tengo mi conciencia absolutamente tranquila. Nunca he traicionado a nadie, nunca he robado, he sido firme en mis posiciones. Me han tocado tiempos muy difíciles, pero bueno, tengo mis convicciones y aquí estoy luchando y nada, absolutamente nada me avergüenza. Nada, absolutamente nada me avergüenza. Ya vamos a tocar esa parte del tema estudiantil. Usted, bueno, si antes no le gustaba la política, ¿qué le gustaba antes de la política? No, yo era un joven, yo soy baguereño, después viví en Manizales muchos años y tengo como la doble nacionalidad, ¿cierto? Sí. Y mi papá era manizaleño. Pero no, yo tuve una vida muy tranquila y muy cómoda, o sea, unos muchachos, un grupo de amigos encantadores, muy simpáticos todos, de muchachos y de muchachas, y fueron un poco de años desde niño, ni vagué, digamos, una vida pues sin excesos ni cosas, porque repito, éramos gente de clase media, pero sí muy cómodos, entonces nos divertíamos mucho, fiestas, cabalgatas,
Bueno, tantas cosas que hacen los muchachos que tienen ciertas condiciones económicas. Esa fue mi vida, riéndonos todo el día de las cosas en Ibagué, un excelente sentido del humor. Y entonces, bueno, fueron unos años deliciosos. Y cuando llegué aquí, llegué un poco, bueno, vamos a aumentar la delicia todavía más, ¿cierto? Pero bueno, ya conté, me politicé y decidí darle un giro a mi vida y se lo di. Y he sido coherente con ese cambio. El tolimense es muy de aguardiente. ¿Usted es de aguardiente o whisky, doctor? En esos días no se tomaba sino aguardiente y un poquito de cerveza también. Yo tomo poco. Yo realmente en esos días de juventud tomé más, pero nunca fue una cosa excesiva. Y ahora me tomo un par de tragos. Un aguardiente puede estar bien, un whisky también, un vino, una cerveza, pues, pero siempre son muy pocos, ¿no? Pero sí, si se pone un alegrón, siempre se pone más contento en algunos momentos. Y usted ahí con esa doble nacionalidad, como usted lo dice, entre Ibagué y Manizales, ¿a qué ciudad le tiene más cariño? ¿Lo mete en problemas? No, a las dos, no, porque son momentos distintos de mi vida, ¿no? Entonces yo vivo en Ibagué hasta los 18 años y después viví 26 años en Manizales y pues no he perdido del todo mis vínculos con Ibagué, pero además en Bogotá también he vivido no sé cuántos años y he viajado mucho. Esto es una de las cosas que me ha gustado de la política. Conozco este país muy bien y he llegado a una conclusión: yo me siento muy bien en todas partes. Yo voy a Pasto y estoy feliz, voy a Barranquilla y la misma cosa, a Riohacha, a Cali, a Medellín. He descubierto que los colombianos todos, claro, uno tiene más sus predilecciones porque entiende más las cosas, pero realmente este es un país de gente encantadora, de buen humor, trabajadora, honrada, decente, buenos amigos. En general, inclusive en la controversia, yo pienso que lo que predomina son actitudes respetuosas. Los de los excesos no son todos. Ese es un país encantador, entonces yo no me quejo. Yo he vivido bastante contento toda mi vida. ¿Qué considera que, digamos, tanto en su personalidad como en su personalidad política, le quedó de su madre y de su padre? Mucho, mucho. Pues de mi padre sobre todo, pues, bueno, y de mi madre también, un ejemplo de honradez, de rectitud. En mi casa no se le rendía culto al dinero ni a la riqueza, pues se trabajaba duro para tener unas cuantas cosas, pues que era agradable tener, pero digamos en eso una vida ejemplar. Sí, en la política, ya le conté la frase de mi mamá: la gente decente no se mete en política, ¿cierto? O sea, en eso unas conductas moralmente ejemplares, ¿cierto? Y al mismo tiempo cada uno en su manera de ser, pues llenos de virtudes, ¿no? Llenos de virtudes. Mi mamá, y esto es porque, digamos, mi papá fue un gran trabajador toda la vida, pero eso no era sorprendente en esos días. En cambio, mi mamá fue, en medio de su condición social, fue de las primeras mujeres que trabajó en Ibagué y trabajó durísimo. Y fue una luchadora toda la vida. Realmente mi mamá fue una persona un poco adelantada para su época. Por eso cuando yo llego a Bogotá y empiezo a oír de las teorías del machismo y el feminismo y las cosas, y oí gente decir: no, es que las mujeres son mediocres, no pueden ser, digamos, no pueden hacer muchas de las cosas que hacen los hombres. Entonces yo ahí, mi primera sorpresa fue decir: bueno, es que estos tipos no conocen a mi mamá. Y a mi hermana, que resultó ser también tan luchadora como mi mamá. Entonces, digamos que yo me puse contra el machismo con mucha facilidad, porque la teoría de que las mujeres eran seres inferiores, ¿sí? Animales de pelo largo y corta inteligencia, que era como lo criaban a uno en esos días, ¿sí? Pues reñía con la realidad que yo tenía en mi casa todos los días, porque mi mamá fue una luchadora y una mujer de carácter cívico bueno, fue tantas sus luchas de su vida que en muy buena medida la cárcel de la isla Prisión Gorgona, que era un campo de concentración, se cierra por una lucha social de más de 10 años que ella hizo, no ella sola, por supuesto. Entonces yo tengo, digamos, por el lado de mi familia, pues me siento muy cómodo y me siento muy bien y creo que estoy haciendo lo que en buena medida, si fuera de carambola, me enseñaron a hacer. Y hoy, bueno, me deja ahí intrigado con la historia de su madre. Hoy, después de tanto tiempo, con esa frase de que los decentes no se meten en política, ¿usted cree que...? No tenían razón. ¿Se no puede tenían cambiar? razón porque yo me metí en política y hay mucha gente en política, ¿cierto? O sea, las generalizaciones suelen ser equivocadas, pero digamos que esa era una manera de que en mi casa me mandaban un mensaje de rectitud. Ahora, ellos eran amigos de toda la dirigencia de Ibagué, eran sus amigos de relaciones sociales y todo, pero conocían también muchas cosas por dentro. Entonces nos alertaban, pilas, ¿no? ¿Cierto? Y realmente no les cayó bien cuando yo tomé mi decisión de dedicarme a la política y ellos habían preferido que yo hiciera otras cosas. Pero claro que estaban equivocados. La prueba de que hay gente decente que sí se mete en política y mucha, pues se puede demostrar de muchísimas maneras. ¿Son menos los decentes o más los decentes?
Pues entre los políticos exitosos yo creo que son más los que hacen cosas que no deberían hacer. No digo que todos, yo no soy un fanático, no digo que todos, hay todo tipo de condiciones, pero también hay que decir, la corrupción política es descomunal. Doctor. Sí, y la politiquería, una de las cosas, por ejemplo, con las que tengo grandes desacuerdos con este gobierno, es cómo en nombre del cambio se llega a asociarse con con una parte grande de esa clase politiquera, sin la cual no hubiera ganado la presidencia, ¿cierto? Sin la cual no podría estar teniendo las pequeñas aprobaciones que logra en el Congreso, porque eso es una traición a un pensamiento que es de toda la vida. Es que el primer criterio de la izquierda hace 50 años es: somos honrados, no nos corrompemos, no nos vendemos, no traicionamos, preferimos la derrota a actuar equivocadamente. Ese es el principio mínimo de este asunto. O sea, se llegaba primero que todas estas ideas por razones morales. Y entonces ahora tenemos un gobierno, no, pues eso depende, ¿cierto? No, pues para ganar todo vale, ¿no? Esa es una falla gravísima de este gobierno y la está pagando de muchas maneras, porque en el mundo de la lucha democrática hay gente que no transigimos con esas conductas y con esos comportamientos, entre otras cosas porque esas relaciones son para mantener el statu quo. O sea, Petro no hubiera ganado sin los votos de Samper, de Santos, de César Gaviria, del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U, o sea, de los partidos que se supone él combatió toda la vida. Pero esos partidos lo hicieron ganar, pero le cobran el peaje. Cuando ellos celebraron, los petristas, ese acuerdo y ese éxito, yo puse un trino, por ahí si lo encuentran lo verán, dicen: esos personajes no entran sin mermelada, es decir, sin corrupción, pero tampoco entran sin sus ideas. Se equivoca Gustavo Petro si piensa que se le van a arrodillar y él podrá con un látigo manejarlos como se le dé la gana. Bueno, y ahí están los resultados. Ahí están sus resultados. Intentó lo imposible. Y resulta que la vida no es como uno quiere que sea, sino como la realidad se la impone. Y todo el aparato clientelista que ha montado y de mermelada Gustavo Petro, que es inmenso, no le alcanza para eso. Porque hasta la gente más equivocada del mundo tiene sus ideas y no las pone en venta. ¿Sí? Y será ancora, doctor Robledo, pero ya vamos a entrar en materia de la actualidad nacional, que yo sé que es un tema que seguramente estará en nuestra agenda el día de hoy. Sigamos un poco con su historia, un poquito. Usted tenía un apodo de joven, ¿no? Sí, todavía me persigue por ahí. Sí. ¿Y eso qué significaba? No, nada, eso. En las ciudades pequeñas, seguramente en Bogotá es menos, es muy común que a todo el mundo le pongan un apodo. Mi hermana tenía apodo, mi hermano tenía apodo, todo el mundo tenía apodo, ¿cierto? Y eso se vuelve, por muchos años, mucha gente nunca supo cómo me llamaba yo, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo era? Eso ha venido cambiando. Piquis, sí, me decían, no me dicen todavía algunos. Como el juego de... Sí, parecido, pero como que eso no tiene, yo nunca pude entender quién se inventó ese apodo y por qué me persiguió toda la vida, pero eso es muy poco, muy común en las poblaciones más pequeñas. Ibagué en esos días era una ciudad bastante pequeña, ¿cierto? Donde éramos todos como amigos de todos, ¿cierto? Los colegios no tenían estrato social, por ejemplo, ¿cierto? Uno se relacionaba en los colegios con personas de todos los orígenes sociales. O sea, era una sociedad mucho más democrática, si se quiere, que una sociedad más compleja como la bogotana, ¿no? Doctor Robledo, usted de joven le alcanzaron a gustar los toros, pero luego ya usted definitivamente se alejó. Yo vi unas cuantas corridas, sí, pero desde hace muchos años no dejé de verlas. Cuando llegué al Senado fui a una corrida que fue la última y tomé ya la decisión de que no más. Fui cazador también de muchacho, mi papá era muy cazador. Es bueno que se sepa eso. En esos días la palabra ambiente, ambientalismo, preocupación ambiental no existía. Estoy hablando de hace 50 años. Son debates relativamente modernos. Claro, porque además ya había la idea de que la naturaleza, el mundo, era de una riqueza infinita. O sea, que usted podía tratarlo de la peor manera, ¿sí? Y no pasaba nada, ¿sí? Por ejemplo, todo el negocio del café, que fue tan importante en la vida del país, se hizo tumbando las montañas. En Armenia había en un parque principalísimo de Armenia un monumento que a mí me impresionaba mucho, porque era como un brazo que salía como de la soca de un árbol con un hacha que se levantaba hacia el cielo. Era un monumento al hacha. Pero no es que fueran insensibles, ni locos, ni que odiaran, no. Era una realidad. Es que el Quindío y Caldas y Risaralda y Antioquia no se hubieran podido hacer sin el hacha.
Ahora, y nadie calculaba pues los impactos posteriores. Es que estas son cosas relativamente nuevas. Mi primera lectura, y fui yo creo de las primeras personas que leyó sobre asuntos ambientales en Colombia, fue de 1972 o 73. Pero digamos que el tema me demoró en interesarme porque no lograba entender muy bien qué era lo que sucedía. Entonces no era raro que mi familia fuéramos cazadores, porque digamos esa era la idea que había, o pescadores, o no sé, que uno saliera con un machete y una ramita por ahí, pum, la cortara, porque, ¿cierto? O sea, es que el mundo cambia, eso es una cosa que los jóvenes no deben perder de vista. Hay que intentar entender las épocas y los pensamientos de las épocas y cómo se van moviendo. Y ciertamente hay una gran parte de Colombia que todavía, por ejemplo, con el tema incluso de la minería artesanal, por ejemplo, en Colombia del Chocó, muchas mineras artesanales que dicen, venga, pero a mí ¿por qué me juzgan si yo estoy haciendo mi trabajo centenario que llamamos? Y además de todas las minerías, ese es un error gravísimo que está cometiendo Gustavo Petro, porque además está metiéndole a la gente en la cabeza una idea enfermiza, absurda. ¿Sí? Yo fui de la Comisión Quinta del Senado, 20 años, asuntos mineros y agropecuarios y ambientales, todos juntos. Y si ustedes averiguan un poco, varios de los principales debates en defensa del ambiente en todos esos años los hice yo en el Senado. ¿Sí? El caso de Santurbán, el caso de la Colosa, ¿cierto? El caso de la represa del Quimbo, en todos esos debates estuve yo ahí. Pero siempre tuve un cuidado y acuñamos una frase en esos días: minería sí, pero no así. Que yo creo que es la frase correcta. O sea, no así es, no se puede hacer si es indebida. Pero no puede vivir la humanidad sin minería. Pero esa consigna además es aplicable a los edificios. De edificios sí, pero no así. Porque si usted va a construir el edificio en la mitad de la calle, pues no, ¿cierto? Y todo, ¿sí? Todo en la vida hay que hacerlo bien hecho. Entonces, por ejemplo, en estos días Petro tiene la atrocidad de decir que es que los negocios del petróleo y los negocios de la minería y todo, pues los presenta como si fueran unos crímenes contra la humanidad, pero además los presenta como negocios de imbéciles, de ignorantes. No hay derecho que el presidente de la República diga eso y se lo diga a unos campesinos para engañarlos. Nada de lo que nos rodea, mis queridos jóvenes y ambientalistas, pongámonos de acuerdo en eso. Nada del progreso de la humanidad existiría sin la minería, sin los minerales. Es más, el agua es un mineral, que no se nos olvide. Este edificio no existiría sin eso, estos aparatos no existirían sin eso, los automóviles, el transporte, la energía eléctrica, los aviones, los instrumentos musicales que son metálicos, todos no existirían, ¿sí? Los equipos de sonido, todo, absolutamente todo. O sea, del petróleo se producen centenares de subproductos, no habría fertilizantes sin petróleo, y si no hay fertilizantes no hay comida. Entonces, montarle una guerra a la economía minera es la irracionalidad más grande que yo he visto. Voy a decirlo esto con franqueza, eso es una estupidez. Que yo tengo que pensar que Petro, que es una persona que hizo estudios universitarios, esto lo dices por engañar. Él no puede creer en lo que está diciendo. Porque si usted elimina los minerales, quedamos muy cercanos a los días de hace milenios en que éramos casi idénticos a nuestros parientes más cercanos en la naturaleza. Todo el progreso de la humanidad. Entonces, ¿cómo así que es que eso es muy fácil? Dice también, no, es que eso que al sacar petróleo, eso es facilísimo, uno hace un hueco y eso sale solo. ¿Sabe cuál es el mayor centro industrial, científico, técnico de Colombia? Las 2 refinerías de Ecopetrol. Eso es lo más avanzado en ciencia y en tecnología que tenemos en Colombia. Y hay otras cosas importantes también, pero este es de primerísima línea. Y eso es que es ciencia, conocimiento, es un insulto a la inteligencia, a la ciencia, a los estudiantes, a los profesionales, que el presidente de la República trate a la gente así. ¿Para qué? Para conseguirse unos votos de unos cuantos despistados, no hay derecho. Consígase los votos, pero no le haga esos daños a Colombia. Usted sí sabe que ha disminuido la matrícula de las facultades de minas en Colombia. O sea, nos estamos quedando sin los técnicos, sin los especialistas. Eso es un crimen, doctor Petro, contra Colombia. Pero además, a él o a sus amigos, a cualquiera, los invito. Hagamos un debate personal, ellos y yo. Vamos a discutir esto a fondo, a ver si es verdad que es tan fácil. ¿Sí? A ver si es verdad que uno tiene montado un discurso contra la ciencia y la tecnología con la mentira del cambio climático. Claro que hay un problema del cambio climático, Cristian, y hay que hacer una transición energética, pero eso no lo puede a usted convertir en un sofista que de premisas ciertas saca conclusiones falsas. Es que esos son los sofistas, ¿cierto? ¿Sí? O
Son las 9 de la mañana, luego la Tierra es cuadrada. Pues sí, son las 9 de la mañana, pero la Tierra no es cuadrada. Doctor Robledo, y usted que, digamos, ha estado tanto tiempo en esto, seguramente este es un tema que usted ha tocado, no una, sino muchas veces, usted mismo lo dijo, en el Senado, en el Congreso. Pero sí da la sensación, incluso con ese tema de los toros, con el tema del ambiente, con el tema del glifosato, por ejemplo, con el tema del cambio de enfoque de lucha contra la droga, que a veces el debate público, no sé si solo en Colombia, yo diría que en muchas partes, se vuelve como cíclico, ¿no? Cada cuánto tiempo estamos hablando otra vez de glifosato, cada cuánto tiempo estamos hablando otra vez de esto. ¿Usted qué? Sí, eso es, a veces ciertas cosas, sí, pero de todos modos hay una tendencia, digamos, hacia adelante. Yo en eso soy un convencido también. Sí. Las ideas correctas se van imponiendo con el paso del tiempo. Sí. Y no es raro que cuando aparecen cosas nuevas aparezcan desviaciones. O sea, no es raro que cuando aparece el tema ambiental y todos decimos, miércoles, este es un problema que sí existe, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay cosas graves que están pasando. Siempre suele haber la posición que yo llamaría del infantilismo de izquierda, que son esas exageraciones y las soluciones mágicas, que es el mismo origen que tiene la persona que un día descubre que hay pobres y que hay explotación y que hay corrupción y entonces decide conseguirse una pistola para resolver el problema de un día para otro. Esas son conductas típicas del infantilismo de izquierda que le han hecho un daño inmenso a Colombia. Normalmente cuando aparece una cosa nueva, aparece la exageración de la cosa nueva, pero el mundo va aclarando las cosas y el mundo va avanzando en la dirección que es correcta. Yo creo que yo en ese soy optimista, yo soy un optimista, tan optimista soy que a esta edad todavía sigo luchando por cambiar a Colombia, ¿cierto? Sí. Ese tema es bien particular porque ahí es donde se marca, digamos, diferencias entre las propias izquierdas. Usted, digamos, estudia arquitectura en los Andes, estando, digamos, en el momento estudiantil y demás, ahí es cuando usted entra al MOIR, ¿no? Sí. Que de hecho es una forma diferente de cómo estaba la izquierda en ese momento, alejada de la lucha armada, mucho más enfocado en estar ahí conectado con las comunidades y demás. ¿Por qué usted dice en ese momento, este es el camino correcto? Yo toda la vida he sido, digamos, bastante, inclusive siendo muy joven, he sido siempre bastante racional en mis decisiones. O sea, a mí hay una cosa que puede ser una comodoría mía, pero a mí me preocupa equivocarme. O sea, si algo me hace a mí feliz, digamos, es que lo que yo digo, lo que pienso, sea lo correcto, sea lo que la vida demuestra que es lo cierto. Entonces, cuando empiezan estas luchas desde los años, bueno, yo antes había estado un poco en el hipismo y los virus y las jornadas de mayo en Francia, claro, y la lucha contra Vietnam, pues yo me divertí bastante, no vayan a creer que terminé en política por aburrido, ¿cierto? Sí. Y eso lo disfruté mucho en Bogotá. Imagínense, yo solo con 5 amigos en un apartamento, 5 muchachos viviendo en Bogotá, bueno, ¿cierto? Sí, pero siempre he tenido una preocupación por ejemplo, ayer puse un trino reconociendo un error que cometí. No era una cosa del otro mundo, pero me equivoqué. Entonces puse un trino después diciendo, acabo de borrar este trino porque me equivoqué y pido excusas por haberme equivocado. ¿Cierto? Esa es mi manera de ser. Entonces, cuando empieza este movimiento estudiantil, podía haber 20 o 30 organizaciones políticas de izquierda distintas. Y cada una tenía sus teorías. Y coincidíamos en cosas, pero no coincidíamos en todo. Entonces, por ejemplo, de esas organizaciones había una que eran amigas de la lucha armada. Yo estudié el tema de la lucha armada y vi que eso era un absurdo. Que eso en las condiciones de Colombia era un despropósito, que era ese infantilismo de izquierda de los que ven un problema y dicen, esto yo lo arreglo ya y aquí hay que ser macho, y entonces me meto en eso. Hubo otro punto de discusión. Había quienes decían, hay que salirnos de la órbita de Estados Unidos, que ya éramos de la órbita de Estados Unidos, y pasarnos a la órbita de la Unión Soviética. Entonces yo miré eso y dije, no, pues a ninguna órbita. O sea, un país que no tiene soberanía nacional no tiene nada. O sea, Bolívar y Santander no fueron unos imbéciles. No, nada menos que sentaron la soberanía nacional de Colombia. Otra discusión que había, hay que estatizar toda la economía. Nosotros decíamos, no, claro, tiene que haber un sector público de la economía, pero acabar con la propiedad privada, eso es un disparate en este subdesarrollo, porque en esos días como hoy, Cristian, el principal problema de Colombia era el subdesarrollo de su economía privada, el subdesarrollo de su economía de mercado, el subdesarrollo de su capitalismo. Entonces nosotros decíamos, no, aquí sí hay que hacer un poco de cambios, pero esto tiene que ser desarrollando la economía privada.
porque la tenemos subdesarrollada, que es lo que todavía nos pasa. Y entonces también la otra discusión, ¿caben o no los empresarios en este proyecto de cambio? Entonces los extremistas, los del infantilismo decían, no, señor. Nosotros decíamos, pues, si va a haber economía privada, pues tienen que caber los empresarios. Ahora, empresarios que hagan las cosas bien, que respeten la ley, que no sean corruptos, que no maltraten a sus trabajadores, por supuesto que sí. Entonces, mire usted, les pongo 4 ejemplos. Esas fueron las decisiones que yo tuve que tomar en 1970, después de leer no sé cuántos libros, no sé cuántas conferencias, no sé cuántas conversaciones, controvertir, pasarme un poco. Porque la primera reacción cuando uno se asoma a estos temas es el infantilismo. Eso lo tienta a uno, porque claro, es la solución mágica, ¿cierto? A usted le ofrecen, no, esto está muy mal y entonces arreglémoslo en 2 o 3 años, que era el cuento que a uno le echaban en esos días. ¿Y ese infantilismo de izquierda sigue vigente? Sigue vigente, Gustavo Petro es la expresión de eso, pegado con bastante derechismo, ¿no? Cada vez tiene más derechismo Petro en sus venas, eso hay que decirlo con toda franqueza. Y por eso fue que pudo hacer el acuerdo con los que hizo. Yo quisiera ver qué les prometió. Pero ¿y dónde está? ¿Cuál es el cambio que está proponiendo? Voy a poner un tema que es un tema para mí principalísimo. Es que si no se crea más riqueza, no puede haber solución a los problemas. Sin más riqueza y más empleo, no se pueden resolver los problemas nacionales. Y resulta que usted en tratados de libre comercio que Petro está respaldando y está respaldando desde hace 20 años, no se puede resolver ese problema. Entonces, todos los cuentos que echa Petro de generar desarrollo es paja. Entonces ahora nos terminó con el cuento de que el país se va a salvar es con turismo. Yo no me pongo a que haya turismo, pero meterle a uno el cuento de que usted debe tener turismo y no tener petróleo, no, por favor. Ahí acaba de decir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el petróleo tienen que cuidarlo. México tiene por lo menos el triple de los turistas que tiene Colombia. Y produce bastante más petróleo que Colombia. Ahí acaba de decir el presidente de México, pero nosotros no vamos a tirar la economía petrolera, pero obvio. Dicen que Colombia tendría que crecer 4 veces el turismo para poder... No. Y además un turismo como el que nos está llegando. Yo se lo advertí a Petro cuando él salió a atacar el petróleo y ofrecer el turismo. Le dije, pilas que ese es turismo de prostitución, presidente. Esto ya lo explicó CNN en español. Que lo que está llegando aquí es turismo, no todo, claro. Turismo de prostitución infantil y de narcotráfico. Porque las cosas tienen sus problemas, no es lo mismo un turismo que otro turismo. Pero además es innecesario, usted puede tener el mejor turismo del mundo y la mejor economía petrolera. Ahora, la mejor economía petrolera, ¿qué quiere decir también? Que hay proyectos petroleros o mineros que no se deben hacer. ¿Por qué? Porque el costo ambiental es muy alto. Pero eso es cierto en arquitectura también. Usted, un edificio demasiado alto, por ejemplo, ahí van a tumbar en Cartagena un edificio que hicieron al lado del Castillo de San Felipe. Claro, porque era un crimen contra la ciudad y contra la arquitectura, hay que tumbarlo. A mí me preguntaron de eso hace como 5 años en Cartagena, y no, ¿qué hay que hacer? Entonces me acordé de mi arquitectura y de mi profesor, y dije, tumben ese edificio, o aquí no hay nada que hacer. Y lo van a tumbar. Entonces hay proyectos mineros que no se pueden hacer, pero de ahí a levantar la teoría de que no se puede hacer ningún proyecto minero, no. Como hay proyectos industriales que tampoco se pueden hacer. Si sus emisiones son muy graves y envenenan en materia grave el medio ambiente, pues hay que localizarlos en un sitio que no sea muy concurrido. Son cosas elementales. Doctor Robledo, dice usted que, digamos, el presidente está cada vez más derechista, con más compañía derecha. Ustedes tuvieron también, digamos, su historia política cuando estuvieron en el Polo Democrático, coincidieron allá, pues finalmente él se termina saliendo de allá. Pero, ¿cuál es ese momento de ruptura de usted con el ahora presidente? Es muy preciso, mire. El Polo hizo una consulta para ver quién era el candidato a la presidencia, si Carlos Gaviria para el 2010 o Gustavo Petro. Yo le hice, o nosotros le hicimos la campaña a Carlos Gaviria, que había ganado la presidencia en ese momento. Pero Petro se le atravesó de mala manera, maltrató a Carlos de muchas maneras y nos ganó la consulta. Pero le hicimos la campaña. Hay declaraciones de él diciendo que los que mejor campaña le hicimos fuimos nosotros, los del MOIR. Bueno, gana Juan Manuel Santos, que venía de ser el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, al cual nosotros llevamos 8 años de hacerle oposición. Gana el domingo, el lunes el Comité Ejecutivo del Polo decide por unanimidad declararnos en oposición a Santos. Y el martes sale Petro y anuncia que él va a hacer un acuerdo con Santos y el viernes lo hace. Esa es la historia patria de este asunto.
Duramos 2 meses o 3 meses bregándola a convencer de que no insistiera en eso. No, y él decidió insistir en su traición. O sea, nos traicionó cuando respaldó a Santos e insistió en su traición. Y salió a mentir, a decir que él se salía por los Moreno. Mentira. Si alguien fue cercano a los Moreno, en el Polo fue él. O sea, los Moreno le hicieron toda la campaña presidencial a Petro en el 2010. Si alguien tuvo burocracia del Polo en la alcaldía de Samuel Moreno fue Gustavo Petro. Él rompe con el Polo es porque nos traicionó para irse con Juan Manuel Santos. Todo esto está demostrado, existen todos los documentos. Y sale a decir que se salía que porque nosotros habíamos preferido a los Moreno con él. Y después, 4 años después, hay otra campaña electoral. El Polo tiene candidata presidencial y Petro decide respaldar otra vez a Santos con la vicepresidencia de Germán Vargas. ¿Qué más puedo hacer en la vida con una persona que es así? No, yo tengo mis principios y mis convicciones. Nos ganó la consulta y le cumplimos. Nos traicionó, yo quedo relevado de cualquier compromiso. Entonces, no, es que resulta que él es no sé qué, pues se puede decir lo que quiera decir. Pero a la gente, y le digo principalmente a los jóvenes, no se la valora por lo que dice de sí misma, sino por lo que hace. Y la historia de Petro es una historia de errores garrafales, sistemáticos, sucesivos, contrarios al interés nacional. Y eso no puede ser una posición de izquierda democrática. Así él diga lo que se le dé la gana decir. ¿Qué tal el caso de Gorgona? ¿Cómo así? Otra base gringa en Pereira y otra base gringa en el Amazonas, en Leticia. Y ese es el presidente del cambio. Todos los días lo felicita el Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo que un día Bolívar tenía un trino orgulloso. Nos felicitó el Fondo Monetario Internacional y nos felicita la OCDE y el gobierno norteamericano. Entonces yo le puse un trino que decía, oye, curioso, ¿no? Ustedes que son los presidentes, el gobierno del cambio, y esos mismos personajes son los que felicitaron a todos los presidentes anteriores. A mí explíqueme cómo es posible, ¿cierto? Que ustedes sean el gobierno del cambio si los felicitan los mismos poderes globales que felicitaron a los presidentes anteriores. Esa es la realidad que tenemos con este personaje. O sea, si ustedes miran el modelo económico que Petro está aplicando, en las cosas medulares, sobre todo en las de la creación de la riqueza, es el mismo modelo económico de los anteriores. ¿Neoliberal que llaman? Neoliberal que llaman. Él no ha sido contrario al neoliberalismo nunca, esos son cuentos. O por lo menos en aspectos muy parciales, muy secundarios. Él se fue en el 2006 a Estados Unidos y publicó un documento, que la pueden leer también, en donde él dice que él hizo un acuerdo con el Partido Demócrata Norteamericano para respaldar el TLC entre Colombia y Estados Unidos. Y vino y nos obligó a votar en el Polo, cambiar nuestro punto programático para pasarnos del rechazo a ese TLC al respaldo a ese TLC. Todo esto es historia patria. ¿Y usted por qué, qué análisis hicieron en ese momento? A ver, uno entendería, digamos, el apoyo a la segunda campaña de Santos, ya cuando estaba un poquito alejado, entre comillas, de Uribe, pero en la primera campaña, ¿qué análisis hicieron ustedes? Digamos, ¿la sorpresa que se llevaron o no fue una sorpresa? No, pues a mí después de lo que ha pasado en la primera, ya que me iba a sorprender, no, es que yo les quiero repetir la historia. El ministro de Defensa de Álvaro Uribe, un partido que llevaba 8 años haciendo la oposición a Álvaro Uribe, toma la decisión de hacerle posición a Juan Manuel Santos, que era el correveidile de Álvaro Uribe, era el de los 3 huevitos. Ellos después terminaron peleando, pero eso fue bastante después. Juan Manuel Santos gana con todos los votos de todo el establecimiento nacional. Con todos se unieron contra la candidatura en la segunda vuelta de Antanas Mockus. Nos mete esa traicionada y uno... O sea, es un personaje que es capaz de dar ese paso, es capaz de dar cualquier paso. Es que cuando usted se suelta de lo que está agarrado, nadie sabe a dónde va a parar. Y él se soltó de las pocas ideas correctas que tenía, de las que estaba así. Sí, digamos, en esencia, digamos, lo que era el MOIR, ya ustedes en ese momento ya están en el Polo Democrático, tiene una diferencia, digamos, de pensamiento puntual respecto digamos, al movimiento político que en algún momento orientó al ahora presidente.
Pero digamos el MOIR es de corte marxista-leninista, ¿no? ¿Usted pues se digamos que considera nosotros todavía... hemos leído todos los clásicos, somos unos estudiosos muy fuertes y tenemos nuestras concepciones y nuestras claridades, pero nuestra propuesta para Colombia es lo que interesa, es unir a este país. En esa unidad caben los sectores populares, las clases medias y el empresariado, teniendo como centro principal crear más riqueza y más empleo, más riqueza y más empleo, y por supuesto distribuirlo mejor. Pero si usted no tiene más riqueza, no hay nada que hacer. Es que mire, el capitalismo colombiano es un capitalismo de $6.500, Cristian. $6.500. Los países desarrollados están $30.000, $40.000, $50.000, $60.000, $80.000, $100.000. Entonces un gobierno que no centra, un gobierno del cambio que no centra su posición económica en eso, no está en nada. Está haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores en lo que tiene que ver con crear riqueza. Lo mismo. O nos va a decir que el cuento del turismo es nuevo. O nos va a decir que es nuevo darles unas tierras a unos campesinos. Aquí en general todos los gobiernos de este país le han dado tierras a campesinos. El problema principal de Colombia en el agro no es ni siquiera la tierra, siendo un problema muy grave que hay que atender. El problema es que no nos dejan producir. Nos obligaron a pasar las importaciones agropecuarias de 500.000 toneladas en 1990 a 16 millones. Es más, yo digo una cosa que ojalá me equivoque. Ojalá les den tierras a un montón de campesinos, yo a eso no me opongo. Pero ojalá eso no termine, es que esos campesinos pierden sus tierras porque las importaciones no los dejan prosperar. Mire, yo les doy este dato, colombianos y colombianas. Dentro de 2 o 3 años habrá libre ingreso de lácteos y de leche de Estados Unidos y de Europa a Colombia. Van a acabar con la economía de la leche de este país, donde hay por lo menos 300.000 pequeños productores. ¿Y qué ha hecho Petro para eso? Nada. Y repito, denles tierras a unos campesinos en los que también van muy mal, pero bueno, entréguenles esas tierras, pero protejan la economía agraria. No es posible que la economía agraria colombiana pueda competir con los subsidios y las tesorerías de Estados Unidos y de Europa. No es posible. Esa mentira no se la pueden meter a la gente. Entonces, esa es parte de mis problemas, que yo mentiras no digo, ni como cuentos. Yo puedo hasta guardar silencio, pero mentiras no digo. Es como una concepción que se está creando de izquierda que critica izquierda es derecha. Sí, es que ese es el truco. No, es que todo el que no sea petrista es uribista. Y resulta que el presidente hoy de Colombia, que tiene un acuerdo con Álvaro Uribe y José Félix Laforí, se llama Gustavo Petro. Cuéntenos cuál es el acuerdo, doctor Petro. ¿Tienen un acuerdo o no lo tienen? Han hecho varias reuniones, se ha conocido de las reuniones, ahí están las filmaciones, no se conocen los contenidos. Yo nunca me he tomado un tinto con Álvaro Uribe, pero el petrista soy yo. El derechista soy yo, los traidores soy yo. Pero yo no fui el que me conseguí los votos para la presidencia de la República, los votos de Santos, de Samper, de César Gaviria, del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U. Ese no fui yo. Entonces tienen unas bodegas montadas sobre la mentira, sobre la farsa descarada, matones además, bregando a silenciarlo a uno por miedo. Pues a mí no me van a silenciar por miedo. Es más, le critico eso también, doctor Petro. Yo lo he dicho muchas veces, los que estén de acuerdo conmigo no pueden ser matones. A nadie pueden matonear. Es con argumentos y con razones. Dele la misma orientación a sus matones, doctor Petro. A ver, déla. Una coalición, digamos, una unión de votos con César Gaviria, como usted lo acaba de decir, con el partido de la U también se unió, digamos, con varios partidos que cuando se llegó al gobierno se habló de una coalición que iba a arrasar en el Congreso, que falla ahorita con la reforma a la salud. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, pues yo no sé muy bien qué pasó, porque yo no sé cuál fue el acuerdo que él hizo con esos expresidentes. Es que aquí la política la hacen. Entonces, hicieron un acuerdo, se supone que eran enemigos o contradictores, y un día, pum, salieron abrazados en las fotografías y sonrientes, y Colombia nunca supo en qué consistió el acuerdo programático. Además de la mermelada, que eso sí se supo, que era con mermelada. Bueno, arrancaron a gobernar en la reforma tributaria que fue la del Fondo Monetario Internacional, como hermanitos, contra la comida de los pobres, contra Ecopetrol, porque eso iba en esa reforma tributaria, una reforma del Fondo Monetario Internacional. Y después llegan con las otras cosas, y ahí terminaron peleando, y rompieron. Yo no sé cuál es la historia de los detalles de eso. Lo que uno logra ver es que Petro intentó imponerles unas cosas que estos no estaban dispuestos a tragarse, porque todos esos
Cuando votaron por Petro, eran todos gente de las EPS. Todos. Todos eran gente de las EPS. Entonces yo si hubiera querido oír la conversación entre Petro y esos personajes, cuál era la política de salud. Bueno, entonces Petro sale con un proyecto que era acabando con las EPS y estos se le revelan. Porque bueno, es que la gente tiene sus ideas. La crisis es tanta que tienen que sacar a Carolina Corcho. Dilian Francisca Toro sacó una declaración diciendo ya hemos llegado a un acuerdo, esto ya quedó resuelto, estamos de acuerdo. Y lo que yo veo es que, bueno, o no hubo acuerdo y eso no era cierto, o Petro les quiso poner conejo por segunda vez. En el primer proyecto, cuando estaba Carolina Corcho, y después, yo realmente no sé. Todo eso sería bueno que nos contara el doctor Petro o los amigos de Petro que son tan hablantinosos. ¿Qué fue lo que pasó? Es un derecho que tenemos los colombianos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el desacuerdo? Porque no sabemos todavía muy bien. ¿O es que no hubo acuerdo antes más allá de la mermelada? Por favor. ¿Y usted cómo ve toda esta amalgama, pues más allá de la reforma a la salud, pero estamos cursando varias reformas, ¿no? Aquí tenemos varias sobre la mesa ya. Sí, pero falta ver si las va a poder tramitar, porque pues, si no tiene, él no tiene la mayoría en el Congreso. Es más débil ahora, las fuerzas que respaldaron a Petro son más débiles hoy que lo que eran el 7 de agosto. Entonces, si él no plantea reformas que sean digeribles para las otras fuerzas, pues no las va a poder aprobar. Es un problema así de práctico. ¿Usted no seguiría con ninguna? ¿Ninguna de las que tiene? No, habría que mirar en concreto, pues cuáles son. Pensional. Claro, sí, no, pues como está planteada, yo no estoy de acuerdo con eso. Es una reforma pensional contra los jóvenes de Colombia. Jóvenes petristas, aterricen. A ustedes les van a quitar los derechos que tuvimos otros, que hoy nos pensionamos con el Estado colombiano. Pero eso no se los dicen, eso no se los explican, ese es el cuento. Pero además también digo una cosa, si no empeora la reforma, no se la aprueban. Ya veremos. Ya veremos qué van a hacer. Y vamos opinando sobre eso. Pero desde ya les advierto a los jóvenes de Colombia que están trabajando, los que no tengan un mínimo de semanas ya cotizados, esa reforma les arrebata los derechos que los colombianos tienen hace más de medio siglo. Y eso es en el nombre del cambio. Y es que yo soy la izquierda, la democracia, y que yo quiero mucho a los jóvenes. Y esa es la reforma del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo el Congreso ahorita? Usted, Muy mal. Como dice, usted lo cumplió con su deber. Bueno, ahí hay de todo, siempre en el Congreso ha habido de todo, pero digamos que es lamentable la conducta de los que están respaldando a Petro, lo digo con toda franqueza. Lamentable. ¿El Congreso que está ahorita tiene personalidades serias? ¿Usted cree que...? No, a mí no me gusta pues ponerme yo a echar, pero pues tengo muchas diferencias ahí, ¿no? El Congreso colombiano siempre ha funcionado bastante mal, ¿cierto? Y yo pienso que, por ejemplo, yo no veo debates de fondo al gobierno, ¿no? Bueno, los que están entregados y están comiendo con la boca llena, pues bueno, son gente de buena urbanidad y entonces no habla, ¿cierto? Sí. Pero a la oposición, exceptuando unos cuantos casos, la veo es con unos debates muy menores, ¿no? Es que la política se nos ha ido degradando de una manera, Cristian, y es que ya más importante que el análisis de fondo, que el debate de fondo, es la frase ingeniosa, ¿no? Es el insulto, la viveza. Sí, las redes se mueven por bien poquito, ¿no? A ver cómo quedó mejor en una pelea. Exacto, y en una frasecita, ¿no? Y en un insulto y en una cosa. Yo sobre eso sí tengo que decir que me declaro muy orgulloso de lo que yo hice. Todos mis debates fueron de fondo, preparados durante meses, durante semanas, intervenciones de 1 hora, hora y media, prueba tras prueba. Yo creo que así debe ser el debate en el Congreso. No importa si es una idea de izquierda o derecha la que se está defendiendo, pero eso es como un deber, porque se supone que cuando uno habla es a persuadir a la gente con argumentos de fondo. Yo creo, no voy a decir que no haya ningún caso de ese sentido, no lo voy a decir, por supuesto que no, ¿cierto? Pero sí ha habido una desmejora grande en ese sentido. Bueno, doctor Robledo, 50 años de vida política
ahorita aquí a la cabeza de Dignidad y Compromiso. Y los que me faltan. Seguramente nos quedan tantos temas por fuera que no los podríamos ni contar con la mano. No, pero esto que le digo con un buen humor al final, y los que me quedan lo digo con franqueza porque usted ha visto, yo llevo ya 3 años por fuera del Congreso y sigo tan activo en política como antes. Y voy a seguir mientras tenga pilas. Antes yo decía mientras tenga cuerda, pero ya mi hijo me corrigió un día y me dijo, no, ya nadie tiene cuerdas, pilas, ¿cierto? Bueno, mientras tenga pilas, aquí va a haber Jorge Enrique Robledo para rato opinando sobre una cosa o sobre otra y con la vida activa, y voy a estar activo en las elecciones del 2026 porque vamos a hacer un esfuerzo grande en Dignidad y Compromiso para elegir un presidente que no sea el continuismo de Petro, porque Petro ya fracasó, ni sea el continuismo de los que eligieron a Petro por haber gobernado mal. O sea, ojo, colombianos y colombianas. O sea, aquí lo que se viene es un salto al pasado o prolongarle el futuro a Petro, que también ha sido un fracaso. Nosotros estamos construyendo una tercera opción, que sea de cambio democrático de verdad. ¿Cierto? Pero la tercera opción no lo veremos usted otra vez de candidato. No, yo no veo, no se me pasa por la cabeza, pero sí puedo estar activo en eso, en lo que me toque. Yo soy de hacha y machete, como dicen, ¿cierto? Si me toca pararme en una esquina, me tocó ser candidato a la alcaldía de Bogotá en las condiciones más difíciles del mundo, y dije, bueno, pues si eso es lo que le sirve a Dignidad y Compromiso y a Bogotá de este país, yo me paro ahí. Que va a sacar muy poquitos votos. Y dije, pues sacamos los poquitos votos. Es que yo no hago política dependiendo de cuántos votos saca, sino qué es lo que estamos haciendo. Eso era importante para Dignidad y Compromiso, era importante para Bogotá, que ciertas verdades que si yo no las decía nadie si oyeran en esa campaña. Y eso nos dijo usted en la entrevista, ¿no? Así fue. Con que yo les pueda decir las cosas. Claro, y primó el voto útil y bueno, pues pasó lo que pasó. Que yo soy consciente de que el resultado pues resultó bastante inferior, ¿cierto? Pero bueno, cumplimos con el deber. Yo hago política por deber y lucho lo que tenga que luchar, así sea lo más impopular. Si algo hubiera sido súper cómodo para mí en la vida, hubiera sido meterme en la campaña de Petro, ¿no, Cristian? Me hubieran dado cualquier cosa que hubiera pedido, cualquier exigencia, cualquier cosa. Me hicieron todos los coqueteos del mundo, pero yo soy de principios. Alguien dirá, con principios equivocados. Bueno, considérenlos equivocados si quieren, pero son principios. O sea, yo no vendo mi conciencia, no traiciono mi conciencia, no traiciono a mis amigos. Y eso pienso yo que ya es bueno para Colombia, que haya 2 o 3 o 10 o 20 o 50 ejemplos de rectitud y de actuar como se debe actuar en política. Bueno, doctor Robledo, muy interesante esta conversación sobre su vida política, un poquito sobre la actualidad nacional. Aquí, bienvenido a Quien y Qué para opinar de diferentes temas y muchas gracias por el tiempo para esta entrevista. Muchísimas gracias, Cristian, a usted y a todos quienes un día nos vean. Mis saludos. Bueno, desearles también muchas gracias a los que nos sintonizaron en esta entrevista. Seguramente aquí pues tendremos más invitados para analizar las vías políticas que durante tantos años pues han tenido de alguna u otra forma pues incidencia en las decisiones nacionales. Y no olviden seguirnos aquí en quienique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.